los inferiores que aparecieron primero en la evolución y los más evolucionados, los últimos, los más modernos, que son los teleosteos superiores, ¿no? Estos dos grupos, los teleosteos y estos dos grupos, son los peces más abundantes actualmente. 90% de las especies pertenecen a los peces teleósteo, que son peces óseos. Y vamos a empezar a platicar de la anatomía externa e interna de estos primero. El otro 9% de los peces aproximadamente son los peces cartilaginosos y los veré al final de ver a los peces óseos. Empecemos por la morfología. La morfología anatómica externa tiene mucho que ver con el hábito y conducta de los peces. Su nado, su hábito o nicho ecológico, ¿no? Indica cuál es su función. Entonces, por ejemplo, peces que son de nado libre, tipo pelúcido o pelágico, a media agua en el océano, en el río, en los lagos, suelen tener estas formas fusiformes muy hidrodinámicas. Así como un avión es aerodinámico, un carro de Fórmula 1 es aerodinámico para abrirse paso en el aire, los peces tienen formas hidrodinámicas que facilitan el fluir en el agua, ¿no? El avanzar en el agua, que para empezar es un medio más denso que el aire. Entonces tienen que eficientizar mucho el gasto energético y lo hacen mediante la evolución de formas fusiformes a torpediformes. De hecho, esta palabra podríamos decir que es un sinónimo de fusiforme, ¿no? Fusiforme, torpediforme. Y son estos peces como los atunes o los salmones, las truchas, que suelen nadar ya sea como la trucha o el salmón a corriente o a favor de corriente como los atunes, favoreciendo un avance muy veloz. Con esta forma abren fácilmente el agua, ¿no? De hecho, en la forma del cuerpo de los peces está inspirada la forma de los torpedos, de los submarinos y de las quillas de los barcos y embarcaciones, ¿no? Al extremo o extremando esta forma fusiforme están los peces que lo llevan más allá, los peces anguiliformes, que tienen esta forma fusiforme sumamente alargada. Los peces fusiformes anguiliformes básicamente no son tan buenos nadadores, no les gusta ser tan pelágicos, tienen más bien hábitos bentónicos la mayoría, la gran mayoría. Y la forma del cuerpo, que es muy flexible y larga, está diseñada para esconderse en cuevas, entre recovejos de las rocas, los corales, los troncos, dependiendo del ecosistema en el que habitan. Es una estrategia de supervivencia, pero más que facilitar el nado, facilita el poderse esconder, ya sea para pasar inadvertido al cazar o para esconderse si eres presa de un depredador. También existen peces que tienen un cuerpo compresiforme, o sea, deprimido, ya sea lateral o dorso-ventral. Este de abajo es un cirujano. Los cirujanos, peces ángel de agua dulce y de agua salada, los peces discos amazónicos, los cíclidos, todos ellos tienen cuerpos compresiformes. Esto quiere decir que están como aplastados como una pilla, digamos, ¿no? Lateral. Pero también existen otros que están depresiformes, que están comprimidos ventral, como los peces gato o bagre, que les gusta vivir o como los peces raya, ¿no? Las rayas o las mantas, que aunque son pelágicas, tienen estos cuerpos como de plato, aplanados. Son compresiformes depresiformes. Una confusión puede darse con los medio pez o pez lenguado. ¿Se acuerdan ese que tiene metamorfosis y el ojo le migra al otro lado del cuerpo y vive atado en uno de sus costados sobre la arena, sobre el fondo del cuerpo de agua? Esos peces de hábitos bentónicos en realidad no son depresiformes, por eso lo ponemos entre comillas. Es un pez compresiforme que decidió vivir acostado de ladito, ¿no? Los sí son verdaderos depresiformes o compresiformes depresiformes. Entonces, estos pueden estar lateral o dorso-ventral aplanados, y esto es por su conducta de nado. Los depresiformes normalmente viven pegados al piso, son bentónicos. Y los compresiformes, como este cirujano, lateralmente aplanados, normalmente nadan libremente, pero muy pegados a los corales, a los troncos, digamos, parte de la orografía subacuática que los protege de las fuertes corrientes, y su forma les permite
ir y venir como el vaivén de las corrientes coralinas o de las corrientes de una laguna, y venir como lo haría una hoja, con mucho menos esfuerzo, como lo haría una hoja con el viento, ¿no? Entonces, las estrategias de nado y conducta, si son presa, depredador, si es un depredador que captura a su presa por persecución, conviene más una forma fusiforme para ser muy rápido. Y si captura a su presa por emboscada, como una morena, pues conviene tener un cuerpo que se puede esconder o que pase inadvertido, como en el medio pez, que se camuflajea con el fondo del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, al ver yo la forma de un pez, ya yo empiezo a tener idea de cómo diseñar ese estanque y cómo diseñar ese acuario para que este pez tenga en su cautiverio bienestar animal. Y eso me permita productividad y animales sanos a menos costo. Otras cosas importantes de sus características del exterior, además de la forma que ya dijimos, ayudan a nadar más fácil, son las escamas. Las escamas, recuerden, pueden estar presentes o ausentes. Existen peces desnudos, precisamente como las anguilas, las morenas, que les permite meterse entre recovejos en las piedras, en los corales, y digamos que la escama ahí sería un problema porque podría atorarse, si se van en reversa se atorarían, ¿no? Entonces conviene no tenerlas y ser como muy mucoides para como pues, lubricarse entre las, ¿no? Por otro lado, veces que sí tienen escamas, vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de escamas. Las escamas pueden darte una idea de si el pez es un pez muy antiguo o un pez más moderno. Los peces más antiguos tienen escamas reptiloides muy parecidas a la de los reptiles, mientras los peces más modernos, como los teleostios, cuando tienen escamas, las tienen sobrepuestas como tejas de una casa de campo. Eso es un signo de modernidad en ellos, son más evolutivamente nuevos. Existen también escamas que tienen, como ya vimos en el caso de los teleostios inferiores, el borde libre redondeado, les llamamos cicloides, y las que tienen el borde libre dentado, les llamamos monoides, como con dientecitos. Y existen las raras escamas en forma de placa dentada que cubren la piel de los tiburones, rayas, quimeras y mantas, que son los peces elasmobranquios o cartilaginosos. Son una primer barrera defensivística, ¿no? Que forman parte de la epidermis de la piel. En cuanto a labios, dientes y boca, el análisis anatómico de estos y la fisiología permite entender o trate de averiguar simplemente viendo la forma, y la forma nos permite predecir cuál es su hábito y conducta alimenticia. Vamos a ver peces que tienen labios carnosos o membranosos, lógicos para el consumo de cosas blandas como pólipos de coral blando, algas o plantas o frutos. También vemos otros que tienen placas laginosas, incluso semiosificados, que nos hablan del consumo de cosas duras como esqueletos de coral, conchas de moluscos, crustáceos, ¿no? Que les permiten a estas presas que tienen ese exoesqueleto. Pueden ir acompañadas también de dientes, ¿no? Que permitan romper o no con facilidad esos esqueletos, ¿no? Si yo veo dientes puntiagudos como caninos de perro, son normalmente para atrapar presas como peces, ¿no? Pero si los veo, estos caninos con un borde superior achatado, con forma de pino, realmente sean para romper conchas de moluscos, penetrar con facilidad, trozarlas y después comer el animal que vive dentro. Otras que son como especie de lijas, ¿no? Como las lijas estas para lijar madera, que son de microdientecitos que sirven para raspar el alga que crece sobre las raíces, las rocas o los corales, como en el caso de los peces plecostomos, unos otros silúridos. Entonces, conociendo la anatomía de los dientes, de los labios, la forma de la boca, nos acercamos a la etología del pez. Cómo debemos de alimentarle en cautiverio, en granja o en acuarismo.
Este pez, por ejemplo, la boca carnosa y puntiaguda, te habla de un pez que come algas. Este es un cirujano, son herbívoros y suelen consumir las algas que crecen entre los corales. Una trompa así les facilita llegar al alga sin ser picado por los pólipos del coral, que suelen ser venenosos. Mientras que esta, que es una ballesta, un especialista en comer corales, pues tiene una gran mandíbula que troza el coral, el material mineral del coral lo troza y lo traga. Los dientes y estos labios que son cartilaginosos y osificados duros, los dientes. Pueden masticar eso que es prácticamente hueso y desbaratarlo. De hecho, las arenas blancas de las playas coralinas, por ejemplo, de la Riviera Maya, pues básicamente es caca de peces consumidores de coral. Ustedes se acuestan sobre caca de peces cuando van a la playa. Entonces, sin ellos no existirían las playas, por supuesto, y forman parte del equilibrio. Ambas especies, para biólogos y veterinarios de en impacto ambiental, son bioindicadores de la salud del sistema. Los bioindicadores te permiten saber si está bien o está mal el ecosistema. Entonces, si tú ves una población grande de consumidores de coral, es lógico entender que ese arrecife está sano, está produciendo cada vez más coral y entonces hay un boom de alimentación para los que comen coral. Si estos están ausentes, es probablemente porque el coral ya murió. Lo que queda es coral muerto y eso no es suficiente para comer y migran a otro lugar de alimentación. En su lugar, normalmente lo que va a surgir es una población de especies herbívoras, porque ese coral muerto normalmente se llena de alga y eso es lo que come este pez. Entonces, cuando vean una población muy importante de cirujanos y no vean una población importante de estos, probablemente el equilibrio ecosistémico está roto y el impacto ambiental que se ha generado va a llevar a la muerte, si no es que ya está muerto el arrecife. Vean cuántas cosas podemos aprender entendiendo el comportamiento, la anatomía y fisiología de los peces cruzando estas ideas. No las vemos independientes, sino en un pensamiento complejo que estamos buscando en los profesionistas. Me pregunta en el chat. Ok, no. Bueno, en cuanto a los opérculos ya la clase pasada los había mencionado. En el caso de los peces como las lampreas, las brujas, los peces primitivos o los tiburones, las rayas, no tienen tapas sobre la zona branquial, solamente son orificios. Los peces óseos sí tienen tapas sobre la zona branquial, la zona respiratoria. La tienen aquí donde serían, digamos, los carrillos o los cachetes, ¿no? Son parte del cráneo. Son una placa cartilaginosa. El opérculo cubre la zona respiratoria. Tienen dos, uno derecho y uno izquierdo para cada grupo de branquias. Los peces tienen dos grupos branquiales, a excepción de uno que luego comentaré. Tienen estos opérculos como una medida de protección. Las branquias son muy frágiles, entonces hay que protegerlas, ¿no? Y están cubiertas, pero además la apertura y cierre del opérculo, al con la apertura y cierre de la boca, genera en el ambiente faríngeo un vacío que permite el flujo facilitado del agua hacia la branquia para intercambiar CO2 y oxígeno para la respiración. Entonces, también están involucrados no solamente en la protección de los aparatos branquiales, sino también para garantizar el flujo constante de agua hacia la respiración. Recuerden, los peces respiran oxígeno disuelto en agua. Como parte también de su economía externa, tenemos que conocer sus extremidades. Extremidades de los peces reciben el nombre de aletas. Existen tres tipos. Pueden ser unilobuladas o plurilobuladas. O sea, puede ser un solo lóbulo o estar como dividido en 2, 3 o más lóbulos. En la historia evolutiva de los peces más antiguos, todas las aletas estaban fusionadas. Era una sola gran aleta que cubría desde la espalda, la cola y el vientre del pez. Con el paso de la evolución, esto se fue perdiendo en muchas especies. Algunas especies antiguas todavía conservan grandes aletas fusionadas, pero los peces modernos, en general, ya las tienen subdivididas. Y a partir de eso es que les damos nombre en anatomía
o en ictioanatomía, ¿no? Los especialistas en anatomía en peces. Los ictiólogos, pues, o anatomistas ictiólogos, les dan el nombre a las impares, tienen una de cada una, de dorsal, la que está en la espalda del pez, caudal, en la cola, y ventral, muy cerca o relacionada ligeramente atrás de la cloaca. Sí, los peces tienen cloaca. En ella, las hembras tienen 3 orificios y los machos tienen 2. La hembra tiene en la orificio genital, urodio o urinario y coprodio u ano. Esos 3 orificios en un solo, juntitos, en un lugar, en el vientre, que le llamamos cloaca. Atrasito de la cloaca está la aleta ventral, también llamada anal o cloacal. Los 3 nombres son correctos: anal, cloacal o ventral. En el caso del macho, la cloaca solamente tiene 2 orificios. Uno, que es el génito urinario, confluye la orina y el transporte espermático, el génito urinario, y el otro, que es el coprodio, ¿no? Lo que viene siendo el cecal o fecal o orificio anal. En el caso de las aletas pares, 2 tipos, las pectorales y las pélvicas. Ojo, no se vayan a confundir, los peces no tienen ni pecho ni cinturón pélvico, pero los antiguos anatomistas correlacionaron la anatomía de los animales terrestres que ya tenían estudiada y aplicaron nombres de ellos en los peces, aunque anatómicamente no son exactos, pues así se quedaron y ya no se ha cambiado, ¿no? Entonces, llegamos a la convención de que está bien que se sigan usando así, aunque no sean lo más correcto. Entonces, a pesar de no tener pecho, tienen aletas pectorales, y a pesar de no tener cinturón pélvico, pues tienen aletas pélvicas. ¿Cómo las voy a diferenciar? Las pectorales están más cercanas al cráneo, muy relacionadas o cercanía a la apertura branquial, a la apertura opercular, donde se abre el óculo, y más mediales, o sea, en medio del cuerpo. Mientras que las aletas pélvicas se encuentran más ventrales y alejadas del cráneo, o sea, más abajo y hacia atrás. Tenemos pectoral derecha y pectoral izquierda, y pecas derecha e izquierda. La imagen que ven, esta es la aleta con sus huesecillos articulares de ese pez fósil viviente que es el acanto, el único que tiene este tipo de patas. Este es otro ejemplo de un fósil, un tetrápode, que también tenía huesecillos articulares. Este sí está extinto, y estas son las aletas de los peces modernos, que ya no tienen huesecillos articulares, lo que tienen son radios cartilaginos que soportan una tela transparentoide, medio transparente, que es lo que forma la aleta en sí, ¿no? Arriba vemos una aleta clásica de tiburón y otros ejemplos de diferentes peces con sus aletas caudales, ¿no? Estos son caudales y estas son pectorales. Voy a regresar un poco. Aquí vemos la aleta dorsal. Son preguntas de examen el nombre de las aletas y cuántas de cada una. La dorsal, como ven, en este pez cirujano es alargada, y en este pez ballesta está bilobulada, tiene un pequeño lóbulo frontal y un pequeño lóbulo caudal, ¿no? Esta sería la dorsal. Luego la caudal, la de la cola, aquí en amarillo en este cirujano púrpura del Mar Rojo, y en esta ballesta níger del Indo-Pacífico, de los arrecifes de Australia, vemos su caudal en forma de lira, ¿no? Luego, aquí estaría la cloaca, aquí estaría la cloaca. Entonces, atrás de la cloaca sería la ventral analo-cloacal. Los 3 nombres son correctos, y el caso de la ballesta sería esta. Aquí alcanzamos a ver la sombra de las pectorales, muy cerca de la apertura branquial o opercular, es el opérculo, y esta es la apertura por donde sale el agua con CO2, y aquí relacionada cerca de la cabeza, la pectoral. Aquí la vemos con una línea amarillita en el caso del cirujano. Tienen ahorita cerradas o plegadas, se le dice plegadas, las aletas pélvicas que están aquí abajo, un poco al frente de donde está la apertura
de las aperturas cloacales, adelantito está ahorita plegada el par de aletas pélvicas. Aquí se alcanza a ver un poquito levantado. Esto es las aletas pélvicas que están plegadas. De esta también está plegada. A romper curiosidades, si no les haya llamado la atención, el nombre, los cirujanos se llaman cirujanos por esta saliente ósea que tienen. Algunos tienen 1, 2, 3 o más salientes óseas a su cuerpo. Esa cosita que se ve ahí más clarita es espina ósea muy filosa que pueden abrir para atacar y cortar a sus enemigos, a sus posibles agresores, incluyendo a nosotros. Hay que trabajar con cuidado, con cirujanos grandes nos pueden cortar. Recibe nombre porque es tan filosa como el bisturí de un cirujano. Es que la ballesta, cuando abre su primer lóbulo o lóbulo craneal de la aleta dorsal y abre sus aletas pélvicas, forma una especie de arco, como la ballesta que se utiliza para lanzar flechas en la época medieval. Bueno, todavía hoy se usa, pero ya con fines de caza y deporte, ¿no? Por eso el nombre de pez ballesta. De hecho, el nombre científico de la familia es Ballistide, que de latín significa ballesta o arco, ¿no? Y ahí los nombres. Los nombres comunes de los peces y los nombres científicos muchas veces tienen que ver con la relación anatómica del exterior. Aquí vemos algunas pectorales de un pez cebra, por ejemplo, un pez moderno, uno de los modelos experimentales más usados para investigación de medicamentos, toxicología ambiental, cáncer, para favorecer la farmacia de uso humano y animal. Se usan a los peces cebras en los laboratorios como modelos experimentales. Estos peces son muy famosos, ¿no? Y los tenemos también en acuarismo, como peces de ornato. Sus aletitas, como pueden ver, aunque tiene soporte óseo, no está articulado y nada más soporta lo que llamamos los radios. Este poliodón es un pez extinto que sí tenía articulados las falanges y que soportaban los radios. Y es la aleta de ese fósil viviente, que es el celacanto, donde también tenemos huesos articulares soportando una aleta carnosa. Aunque sí ya presenta radios, esto está cubierto de un tejido más grueso, carnoso, a diferencia de este tejido semitransparente de las aletas modernas. Este es un tetrápodo. Se acordarán que en la primera vez que hablamos de esto, hablamos de los peces tetrápodo extintos, que son el eslabón perdido entre un pez y un anfibio. Ya sus extremidades más bien parecen patas que aletas, ¿no? Bueno, este está extinto, este ha sobrevivido a siglos de evolución, todavía existe en los mares de Sumatra y de Madagascar, y pues es un pez muy famoso, moderno, ¿no? El danio cebra, un pez originario del sureste asiático, de agua dulce, de la zona continental. Existen ahí en Sumatra, en Vietnam, en Camboya, en Malasia, en la India, en Bangladesh, esa zona del mundo. ¿Tienen alguna pregunta sobre la función de las aletas, de forma y todos los criterios de clasificación de las aletas? Recuerden, casi todos los peces van a usar su aleta caudal para propulsión frontal. Digo casi todos, ahorita van a ver por qué. Y el resto de las aletas las usan para posicionarse en equilibrio y dar dirección al nado, como pulmones. Pero existen excepciones que más adelante voy a explicar. ¿Dudas? Bien. Entonces, contamos con otra parte muy importante del exterior de los peces. Es el órgano más grande que tienen y tal vez el más importante para tener el equilibrio de la vida en ellos. La homeostasis. La piel es el órgano más grande y tal vez el más importante en ellos. De inicio es una barrera de protección que los aísla del medio exterior, aísla el medio interno del medio exterior de su cuerpo, ¿no? Funciona como barrera biológica, funciona como barrera química y como barrera física. El mucus y las escamas mismas, si están presentes, es una barrera física. El mucus es compuesto por enzimas y sustancias bactericidas, bacteriostáticas, fungicidas, que les ayuda a evitar infecciones, de tal manera que es una barrera química.
Y en ese mucus que cubre la piel de los peces, seguramente saben que los peces son, o los han tocado, son como mucoides, ese mucus también es el lugar donde es el hábitat o el lugar que habitan múltiples microbios, lo que llamamos la microbiota normal, el biofilm normal de la piel de los peces, que son sus simbiontes. La piel, igual que la nuestra, tienen microorganismos amigos que forman parte de la microbiota normal, que son simbiontes, y que ocupando ese espacio evitan que crezcan bacterias patógenas. Ojo, aquí debo de decir que muchos de estos simbiontes, compañeros de vida de la piel de los peces y que evita que se enfermen, en peces que sufren de la piel y entonces generar patología. Las amigas se pueden volver enemigas bajo ciertas condiciones. Pero en una condición normal, en la piel, esta microbiota, estas escamas, este mucus y estas sustancias ahí presentes forman una primer barrera biológica y química, aislando el interior del exterior del cuerpo del pez. Funciona además como barrera osmótica, y aquí vamos a recordar las clases de fisiología. Las membranas osmóticas, nos dijeron en teoría, en fisiología, trabajan a favor de ambos lados de la membrana. Así funciona la piel del pez, pero tiene algo que la regula el flujo de hacia adentro y afuera de la membrana que es la piel, y ese es el mucus. El mucus es sumamente importante. Se excreta en glándulas excretoras que viven, bueno, que están formando parte de la dermis y de la epidermis del pez. Esas glándulas mucoides, secretoras de mucus, presentes en la piel, generan esta capa mucoide que es menos permeable que la piel misma. O sea, disminuyen la permeabilidad de la piel, la facilidad para que fluya a través del agua. Esto es importante para peces de agua dulce, salada y salobre. Los peces de agua dulce tienen que vivir en un medio ambiente donde hay menos solutos en el agua que dentro de su cuerpo. O sea, de un lado de la membrana, que es su piel, hay menos solutos afuera que adentro. El caso del pez de agua salada y salobre es contrario. El mar, las lagunas costeras, los manglares, tienen más sales fuera del cuerpo del pez que dentro. Entonces, la piel, si no tuviera el mucus, dejaría escapar el agua hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del caso. En el caso de los peces de agua dulce, el agua del río, de la laguna, entraría por la piel a diluir el cuerpo del pez y moriría hinchado. Las células se hincharían y morirían de no existir el mucus. En lo salada, lo contrario, de no estar el mucus presente, los líquidos del pez se saldrían a diluir el mar, cosa que no pasaría, todos los peces del mar morirían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evita que eso suceda? La presencia del mucus. Aquí una aplicación importante. Los veterinarios, cuando hacemos diagnóstico y observación en peces, tratamos de evitar el tacto físico con ellos. Cada vez que tú tocas a un organismo de estos, le robas mucus y alteras la barrera osmótica, alteras el metabolismo osmótico del organismo, poniéndolo en graves consecuencias de muerte incluso. Los peces no se deben de manipular constantemente. Tiene que estar plenamente justificado el hacerlo, por ejemplo, para fines de una biopsia, de una toma de sangre, por ejemplo, obtener esperma o ovas en reproducción asistida, pues hay que justificar esa manipulación. Pero nomás agarrarlo para acariciarlo, para cada vez si está bien o mal, no. Si lo puedes hacer a través de la observación y la exploración clínica del paciente, es lo ideal. Si tienes que tocarlo justificadamente, manos perfectamente limpias, sin rastros de jabón,
talcos, lociones o cremas. Idealmente guantes de nitrilo o guantes de látex, idealmente estériles o por lo menos bien limpios, sin talco. El talco interfiere con la composición química del mucus y le da en la torre al control osmótico. Entonces, el principio es no tocar. Si lo tengo que tocar, tiene que estar justificado. Si lo voy a tocar, quiero pensar que voy a perder mucus. Entonces, después de la manipulación, sería ideal que fuera a un baño solitario a recuperarse y normalmente con un poco de sal, en el pez de agua dulce, se estimula la producción de extra mucus. Esto se hace mucho con las peceras, por ejemplo, donde los peces pasan por baño salino. Llegar se les da un baño salino y